Bueno, pues hablando de ejércitos, vamos a terminar poniendo un último tema sobre la mesa. Se comentó mucho la semana pasada sobre el despliegue de misiles de Estados Unidos en Alemania para 2026. Hemos visto muchas respuestas por parte de Estados Unidos. Hoy hablaba Sergei Ryabkov, que no descarta una respuesta nuclear. Luis, no descarta llevar a cabo o desplegar misiles equipados con armas nucleares. Por eso te quiero preguntar, esta escalada también después de la cumbre de la semana pasada de la OTAN. Bueno, esto es la línea que hemos estado viendo en los últimos años, en los últimos meses. Nadie descarta nada, nadie da por imposible ciertas cosas, pero es un poco esa gráfica ascendente y descendente a la que ya estamos desgraciadamente habituados. Se producen movimientos, una parte dice que se reserva el uso de, que no descarta la utilización de. Bueno, esto es ese ten con ten de demostración de fuerza, también un poco de cara a la opinión pública, de cara a la opinión mediática, tanto por parte de Rusia como de Occidente. Lo importante es que eso que se dice no se produzca. Obviamente, que se desplieguen armas nucleares en el espacio de la OTAN o que Rusia lo haga con aquellos países con los que puede tener un convenio, como por ejemplo Bielorrusia, que se mueve armamento. Bueno, pues es lo que en una situación de relativa calma, como puede ser la anterior al conflicto, bueno, más allá de que la otra parte lo pueda considerar una posible amenaza, no tendría otros tintes, ¿no? No tendría otro cariz, simplemente hay que entenderlo como esa cooperación, como ese reposicionamiento táctico dentro de una alianza militar, de una alianza de estados o de un acuerdo bilateral. En un contexto como el actual también hay que andar con pies de plomo y hay que tener en cuenta ciertas susceptibilidades, el factor psicológico, el factor del lenguaje, de cómo se dicen las cosas, de qué cosas son las que yo digo, pero también cómo me entiende mi receptor o cómo me entiende la otra parte, porque muchas veces, y esto nos pasa cuando escribimos, por ejemplo, un email, ponemos un mensaje y el receptor no lo entiende con el ánimo que lo estamos diciendo, y esto pues si ya es difícil cuando hablamos el mismo idioma, tenemos la misma filosofía, incluso el mismo posicionamiento, pues cuando no sucede eso, la cosa se puede complejizar muchísimo más. Por tanto, también, igual que digo que esto es una fase, una dinámica a la que ya estamos acostumbrados, digo lo que también he dicho en otras ocasiones, y es que hay que tener cuidado con ciertas cosas, hay que tener, como nos decían cuando éramos pequeños, cuidado de no jugar con fuego, porque el que acaba con fuego se puede acabar quemando, y esto, insisto, es aplicable tanto a Occidente como a Rusia. Cuidado con jugar a mover armas nucleares, cuidado con hacer ciertos gestos y cuidado con llevar a cabo ciertas maniobras militares, sobre todo en las zonas fronterizas, en las zonas en las que compartimos frontera tanto la Unión Europea, porque obviamente con Estados Unidos Rusia no tiene frontera terrestre, ¿no? Sí la tiene por la zona de Alaska marítima. Pero esa zona que compartimos y que todos sabemos que es una línea muy caliente ya de por sí, si nos empeñamos en jugar a ciertas cosas en esa línea, en ese espacio o en esas zonas de frontera que pueden acabar produciendo que un misil se escape, que una bala impacte, que un soldado se confunda, todo esto que ya nos suena de algo, ¿verdad? Pues pueden llevarnos a ese extremo al que no queremos llegar, al que parece que nos estamos empeñando en amenazar al otro, pero sobre todo hay que tener cautela y hay que esperar que eso no se produzca. Obviamente de nosotros no depende la decisión, pero sí que es verdad que es una reflexión que hago en voz alta de cara a, bueno, pues quien lo quiera escuchar, ¿no? Pero yo creo que es algo que muchos pensamos, que quizá los telespectadores también comparten, pero por lo menos es esa llamada de atención a cuidado, porque si jugamos con fuego y seguimos jugando cada vez con más fuego y con más productos inflamables, esto se nos puede acabar yendo de las manos. Vamos a intentar ir en la otra línea y es preocuparnos por encontrar una solución a esto, por aspirar a restablecer la paz en Ucrania. Obviamente también se necesita voluntad de todas las partes, pero precisamente eso es lo que nos va a procurar cosas y nos va a procurar un bienestar que no nos va a procurar la guerra.
Pues Adrián, lo mismo te quiero plantear, esta respuesta de Rusia a Estados Unidos, esta posible respuesta nuclear, hablando de que podrían desplegar misiles con armas nucleares por el despliegue de misiles de Estados Unidos en Alemania. Quiero saber cómo valoras esta última escalada. Sí, bueno, vamos a ver, si hablamos de misiles nucleares, tenemos que tener en cuenta ya que los dos países tienen capacidad sobrada de destrucción, en principio teórica, ¿no? En principio, desde hace muchos años, de destrucción total del otro. Bueno, sin perjuicio de entrar en análisis de lo que pueden suponer en este contexto los misiles hipersónicos que Rusia tiene y que no tiene, los sistemas hipersónicos de lanzamiento de misiles que tiene Rusia y que no tiene Estados Unidos. Pero bueno, en principio vamos a partir de esa capacidad mutua de destrucción. Entonces, ¿estos movimientos qué significan? Pues hay que relacionarlos con el tiempo, es decir, el tiempo que un misil tarda en llegar al territorio del enemigo, o a las ciudades del enemigo, o a los objetivos claves del enemigo. Claro, a medida que un acercamiento del punto de lanzamiento de los misiles reduce el tiempo de llegada, pues se incrementa el riesgo del país en principio supuestamente atacado o que pudiera ser atacado, el riesgo de no tener tiempo de responder. Y esto es lo que genera, pues, o puede generar una escalada de decir, bueno, pues ahora yo voy a situar los misiles en otro punto que también esté cerca de tu territorio y que tenga pues un tiempo similar de llegada o un tiempo incluso menor de llegada, ¿no? Claro, estamos efectivamente jugando al final con los minutos en los que en caso de producirse un desastre nuclear, pues se desencadenaría esta tragedia, vamos a decir, ¿no? Bueno, lo que ocurre es, por un lado, el punto de partida es que, bueno, el conflicto en Ucrania lo está claramente ganando Rusia. Estos movimientos que se están produciendo ahora en la propia Ucrania, estos debates internos en el Parlamento, estas acusaciones del Parlamento hacia Sirski, el jefe del ejército, de que está pensando ya en la negociación o en la rendición, estas nuevas declaraciones de quizás vamos a poner en marcha una nueva cumbre en la que esté Rusia, pues ya nos están reflejando como la propia Ucrania, el propio gobierno de Ucrania está ya tremendamente nervioso porque está viendo que el colapso está cerca, el tiempo se está acabando y ese digamos, fortalecimiento cada vez mayor del ejército ruso y debilitamiento cada vez mayor del ejército ucraniano, pues está teniendo ya un impacto en avances continuos territoriales de Rusia. Ese colapso, ya digo, se puede producir en cualquier momento y entonces, ante la imposibilidad de las potencias occidentales de planificar, de pensar en una posible reacción convencional, porque las fuerzas europeas no tienen, desde luego, capacidad de hacer frente a Rusia, porque su única opción sería que de forma algo similar a lo que parece intentando Israel, generar un estallido que obligara a Estados Unidos a intervenir, y esa sería la única forma de alguna forma de equilibrar fuerzas con Rusia. Bueno, ante ese contexto, pues que se empiece a pensar, bueno, si por la vía convencional no podemos hacer nada, pues igual amenazando con la vía nuclear podemos conseguir que la otra parte pues que se detenga o que se ponga a negociar o que dé marcha atrás, bueno, algo por el estilo, ¿no? Yo creo que ese es un poco el contexto en el que estamos, pero tampoco hay que olvidar que, como hemos dicho en otros programas, que la guerra nuclear tampoco tiene por qué ser necesariamente lo que normalmente pensamos, de que se pone en marcha y esto va a ser un desastre que va a borrar el mundo del mapa. Para bien o para mal, esto no tiene por qué ser así. Hay distintas estrategias militares en las que ya incluso en el ámbito de la propia guerra nuclear, pues entra dentro de lo posible que haya un ataque estrictamente contra objetivos militares, que se queden objetivos militares si la otra parte no escala y empieza a atacar ciudades. Es decir, incluso se han hecho exploraciones desde el punto de vista de Estados Unidos de la posibilidad de una guerra nuclear que termine en Europa, es decir, en la que Rusia atacara objetivos estrictamente militares de los países de la OTAN, Estados Unidos no respondiera y que la guerra terminara ahí. Pero bueno, estamos en un ámbito de especulaciones que, como tampoco es blanco y negro, ya digo, el hecho de que existan vías intermedias hace estos escenarios en sí mismos más peligrosos, más viables, lamentablemente más viables, hace más fácil que los ejércitos o los gobiernos se los planteen como escenarios posibles.
Pues vamos a ver qué sucede, Adrián. Vamos a ver también si hay o no una conferencia de paz antes de las elecciones de Estados Unidos y sobre todo pues cómo se desarrolla el acontecimiento en el campo de batalla con el ejército ucraniano en una posición cada vez más complicada. Muchas gracias, Adrián, Santiago, Luis, un placer, como siempre, aprender de vosotros. Muchas gracias. Un saludo a todos.